Y también invitamos a los panelistas, en primer lugar, al ministro de Hacienda del Gobierno de Chile, don Mario Marcel. Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas de Paraguay. Y también invitamos a subir al escenario a Andrés Velasco, decano de la Facultad de Políticas Públicas de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos los verdaderos artistas, ¿ok? Inspirados por Roberto Mata. Yo voy a hacer este panel en Spanglish. Yo voy a hacer una pequeña introducción en inglés y después podemos cambiar. But, you know, Hemos aprendido que la innovación es básica para la movilidad social. Tenemos que medir por Gini, es fundamental también. Tenemos esa innovación que paradójicamente inspira rentas monopólicas que puede bloquear otros ingresos. Hemos visto cómo el calvideo puede tener un impacto en la innovación. El crecimiento está positivamente correlacionado con mercados más competitivos y dinamismo de las empresas. La automatización, la inteligencia artificial correlacionados con el empleo total probablemente, pero también la importancia de mejorar el capital humano para innovar o para trabajar en empresas más grandes y productivas, muy importante para nuestra región, porque nuestra fuerza laboral en general se encuentra en empresas de menor productividad. Todo esto sugiere que hay lugar para inversiones que aumenten la competitividad, que fomenten la innovación y que minimicen las barreras de ingreso al mercado, que sean dinámicas y resilientes para invertir en capital humano y que puedan apoyar estos objetivos. Pero también las mejores políticas públicas pueden apoyar a las personas y al medio ambiente con una sinergia. El profesor Ariel nos daba conclusiones con comparaciones extremas. Tenemos que ver las diferencias entre Estados Unidos y Europa. Los países más ricos de Latinoamérica tienen como 20.000 millones al año, muy diferente de los Estados Unidos. Por favor, tenemos aquí al ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile, que fuera presidente del Banco Central de Chile, director del programa Director World Governance en el Banco Mundial, previamente en la OCDE y formalmente en el BID. Un autor muy publicado, el ministro Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas de Paraguay. También fue gobernador del Banco Central de Paraguay entre 2013 y 2018 y representa a la Junta de Gobernadores de FLAC. Y Andrés Velasco, decano de la Escuela de Economía en Londres. Él fue ministro de Hacienda en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y también ha tenido puestos académicos en Harvard y Columbia que lo han publicado muchísimo. ¿Cómo interpretan estas ideas de las que hemos estado hablando hoy día con el profesor Jan? ¿Cómo traerlas a América Latina? Quiero señalar que en el último panel, Bernardo Larraín de Colbún, que es una compañía chilena de servicios públicos, mencionaba que habían minerales para energía limpia, pero se requerían 5.000 permisos regulatorios. Y esto la permisología mencionaban ayer, de la cantidad de permisos que hay que obtener antes de emprender. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Muchas gracias, Amanda, y muy buenas tardes a todos. Fue una gran presentación la del profesor Jan. Creo que cuando el profesor Ayón nos plantea esta idea de combinar Estados Unidos con Europa, lo que él más destaca es cómo la innovación es parte de la manera de resolver esta supuesta tensión entre desigualdad y crecimiento. Y cuando hablamos de innovación en América Latina, donde tenemos no solo problemas de desigualdad, sino que también de bajo crecimiento, y donde las tendencias de productividad también van a la baja. De hecho, en Chile
discutimos mucho sobre el estancamiento de la productividad, como si fuera solo un problema chileno, pero aquí vemos en toda la estructura de este seminario que es un problema global. Pero tenemos que preguntarnos cómo países donde su capacidad productiva está muy concentrada en recursos naturales, cómo en esos países uno incorpora el tema de la innovación. Y creo que cuando nos vamos a las industrias concretas y los desafíos que tienen, lo que vamos a encontrar es que industrias basadas en recursos naturales también son intensivas en innovación. Y cada vez lo tienen que ser más. En parte por las mismas regulaciones. Porque es cierto, cuando hablábamos de industria extractiva, etcétera, cuando hablábamos de la minería y la minería como una industria sucia en el pasado, con muy mal prestigio, hoy día lo que vemos es que toda la industria minera, particularmente la minería del cobre, se va moviendo en la dirección de una industria más verde, que se está transformando en sus procesos, en el uso del agua, en el uso de la energía, en la relación con las comunidades. Esa es la gran innovación que hay en la minería en estos años y lo estamos viviendo en Chile. Y eso requiere mucha innovación, no solo a gran escala, sino que también a una escala más pequeña. Y eso que está ocurriendo en la minería también ocurre con la agroindustria. Exportar cerezas a China hace algunos años podía parecer totalmente impensable. Hoy día cierto, este verano fue el mayor impulso de la actividad económica en Chile. En la generación de energía, cierto, Bernardo Larraín es presidente de una compañía que pasó de construir plantas de generación a gas a construir plantas eólicas como la que está a punto de inaugurarse en los próximos días en el norte de Chile. Eso requiere mucha innovación. Requiere mucha innovación si además pensamos qué es lo que significa el desarrollo de una matriz energética basada en energía renovable. Eso a su vez es la base para el desarrollo de una serie de otras industrias intensivas en energía que en Chile eran impensables en el pasado cuando dependíamos de la importación de hidrocarburos. Y si lo llevamos al caso del hidrógeno verde, mayor todavía, ¿cierto? Porque tenemos no solamente procesos químicos, no solamente tenemos procesos industriales, sino que el desafío de transportar hidrógeno verde desde Chile hasta otros lugares del mundo. Entonces, yo quisiera despejar esa idea de que economías que tienen una base de recursos naturales son economías donde la innovación es pobre. Y luego, ¿cómo ocurre esa innovación? Creo que lo vamos a poder discutir un poco más adelante, pero creo que una de las maneras de ligarlo al tema de la equidad tiene que ver con hasta dónde la innovación se produce de manera, llamémosle, horizontal, en el estrato de grandes empresas, y hasta dónde existe el espacio para que empresas más pequeñas que son capaces de innovar sean capaces también de crecer y competir con las empresas de mayor tamaño. Pero eso lo voy a guardar para un comentario posterior. Volvemos a ese tema. Ahora, ministro Fernández Valdovinos, ¿cómo es su perspectiva? Dado Paraguay es una economía relativamente pequeña, pero muy abierta. ¿Cómo está adaptando a estas realidades que estamos viendo? ¿Cómo promover la innovación y la competencia? Bueno, en primer lugar, felicitaciones, Filipe, por la presentación. La verdad que después de tu presentación nos va a hacer ver a todos nosotros tres de que estamos haciendo en cámara lenta las cosas. Yo realmente sabía de tus cualidades como académico, pero la pasión esa que tenés, y con el perdón de los hermanos chilenos, solamente lo vi en el estadio cuando jugó Paraguay-Chile la última vez. Ahí en Asunción. Así que admirable. Bueno, tocaste una serie de puntos, ¿verdad?, que son súper importantes, y tal vez de educación, que creo que todo el mundo siempre hablamos mucho. Yo ahí lo único que voy a decir es
lo que le tenemos que dar a la gente nosotros en las políticas públicas es la oportunidad de la gente que se eduque, que tenga la oportunidad de tener una buena salud, oportunidad que después con ese capital humano pueda conseguir un mejor trabajo. Entonces no quiero entrar mucho en eso porque siempre hablamos de esa cuestión. Hablamos un poco menos en dos cuestiones. La cuestión de innovación, la cuestión de entrada y salida de firmas, que me parece muy, pero muy relevante. América Latina tiene mucho por hacer todavía en la facilidad de hacer negocios. ¿Y por qué menciono eso? Porque justamente la salida medio que a veces es fácil, ¿verdad? Porque las empresas quiebran, a pesar de que no quiero yo atenuar la importancia de tener una muy buena ley de quiebras para las empresas, que sea una salida, digamos, bastante disciplinada y no tenga muchos traumas. Pero muchas veces la cuestión de la entrada de las firmas es la que es muy importante, la facilidad de hacer negocios. En varios de nuestros países de la región, de acuerdo a cualquier indicador que se use, realmente es un grave problema. Nosotros nos tomamos en serio eso porque podemos tener toda la macro que mencionás, pero si realmente viene el inversionista y después demora por la burocracia, por lo que dijo Mario de la cuestión del... Bueno, la papelología o algo así tendría que ser, la cantidad de papeles que tenemos que meter no sirve. Estuvimos haciendo mucho esfuerzo en eso. Ayer salía un indicador, o la semana pasada en realidad salía un indicador del centro Anna Smith de la Universidad de Florida. Nos puso muy contentos nosotros, nos ponía a Paraguay como el país donde más rápido se hacía la apertura de empresas, eran menos de 15 días donde se tenía todo. Y realmente nosotros tenemos que facilitar esa entrada, porque la entrada es nueva gente, nuevos pensadores, nuevas ideas, y eso es lo que te trae la innovación realmente, y eso es lo que nos permite tener todo el crecimiento económico, darle oportunidades a la gente de que finalmente se mueva a lo largo de la escala social. Entonces, esa cuestión de mejorar el clima de negocio, facilitarle la entrada a la gente para que realmente pueda crear su empresa, yo creo que va a ser clave para toda nuestra región. Tengo varias ideas en la cabeza, pero una cuestión más. Aprovechando de que estamos en el evento del BID, hablamos mucho de lo que pueden hacer los gobiernos, las políticas públicas, pero acá tenemos y hemos determinado con los gobernadores dos cuestiones que van a ser clave de acá a futuro también para esta cuestión de innovación y demás. Lo que hicimos con el BID Lab y lo que hicimos con el BID Invest, que justamente es fortalecerlo financieramente de tal manera de que a futuro sean el instrumento financiero adecuado. Porque ¿cuál es el problema muchas veces? Innovación, si hacemos rápida la concepción, no es precisamente Google como está Google. Se empezaban en un garage. Es esa empresa chiquitita que nadie conoce, que ni siquiera tiene acceso al financiamiento. Entonces, ¿cuán importante es tener estas líneas de financiamientos adecuadas para las empresas? También en Paraguay tenemos una historia importante. Lanzamos un producto a través del Banco Nacional de Fomento para las pequeñas y medianas empresas y es un éxito enorme porque podés tener buenas ideas, si no tenés acceso al financiamiento no te sirve de nada porque no vas a poder materializar las ideas que tenés. Y allí tenemos que trabajar juntos, no solamente los gobiernos, sino también, digamos, los multilaterales para esforzar, digamos, ese financiamiento que va a ser fundamental para todo lo que nos hablaba anteriormente Philip. Así que, bueno, por ahora paro. Pero más o menos son mis primeras ideas con respecto a esta presentación fantástica que escuché ahora. Sí, muchas gracias, ministro, y muchas gracias también por mencionar al BID Lab, ¿no? Que es un brazo muy único en el mundo de la banca multilateral que justamente intente financiar innovación, porque el venture en el mundo es muy concentrado al norte. Así que muchas gracias por mencionarlo. Ahora, profesor Velasco, ¿cuál es su prescripción? ¿Qué está detrás de ese crecimiento que ha estagnado? ¿Y qué dices de esta comparación Europa-Estados Unidos para América Latina? ¿Cuál comparación? ¿Estados Unidos de hoy o Estados Unidos de hace un par de meses? No es la misma cosa. Sin comentario. Bueno, antes que nada, gracias a mi amigo Eric Parrado, economista jefe del BID, por haberme invitado. Un gusto compartir con mi colega y amigo Filipe Aguión de LSI y honrado de estar junto a dos ministros que son los que tienen el poder y tienen la plata. Yo soy a estas alturas un mero académico, así es que doblemente honrado de estar acá. A ver, yo creo que el qué lo tenemos más o menos claro, es el cómo el que cuesta. O sea, Filipe
lo dijo con todas sus letras, las sociedades no crecen a menos que la productividad suba. La productividad sube cuando las sociedades innovan. Mario añadió que la innovación no es solamente en alta tecnología, también puede ocurrir en la agricultura o en la minería. Y eso requiere un conjunto de instituciones que más o menos entendemos y más o menos conocemos. Y lo que es muy importante, nada de esto está reñido con una potencial mayor igualdad, sino que todo lo contrario. De hecho, hay una coexistencia feliz. Una sociedad, por ejemplo, más a la europea, que da más garantías, que tiene más seguridad, bueno, le da más espacio a un joven para innovar, porque sabe que si se cae una vez se pondrá de pies y seguirá adelante. Entonces creo que en América Latina el problema no es el qué hacer, el problema es el cómo hacer. Porque vaya que nos cuesta tomar decisiones en el contexto de democracias que son importantísimos de preservar y de perfeccionar, pero que seamos francos, no funciona muy bien, donde llegar a consensos sobre las cosas que importan es muy importante, y donde el debate sobre el crecimiento se suele ir en otras dimensiones. No quiero entrar en el debate de si cuánto importan o no importan los impuestos, hay una larga literatura al respecto, pero si yo miro la prensa en América Latina, parecería que lo único que dictamina el curso del crecimiento es si el ministro de Hacienda subió o bajó los impuestos. Y creo que cuando hablamos, por ejemplo, de innovación, esa no es la variable clave. Algo muy importante, Philippe lo dijo y lo quiero resaltar, para que haya innovación tiene que haber competencia, porque quienes innovan y se vuelven ricos suelen decir, bueno, a mí me fue bien, cierro la puerta que no entren otros. Y por lo tanto, las leyes de promoción de la competencia, de la libre competencia, son absolutamente claves. Lo sabemos, ¿cuál es la dificultad? De nuevo, política. A mí me tocó tramitar una ley de la libre competencia en Chile el año 2009 y finalmente la sacamos, pero tardamos años con oposición virulenta de los partidos más conservadores que decían, no, es que eso no es necesario. Por aquí anda Luis Felipe Céspedes, que fue ministro de Economía y que también le tocó tramitar una segunda pata de la legislación para promover la libre competencia en Chile, y vaya que fue difícil. Entonces, resumo, yo creo que gracias a economistas e investigadores como Philippe y tantos otros, tenemos razonablemente claro el panorama de cuáles son las 3, 4 o 5 cosas que sería necesario hacer, pero vaya que nos cuesta políticamente. Doy un último ejemplo. La flexiseguridad. ¿Qué países tienen mucha innovación, bajas tasas de desempleo y crecimiento? Los países que tienen mercados laborales en que hay flexibilidad, en que se puede entrar y salir, se puede contratar y se puede despedir, pero donde el trabajador que es despedido tiene seguridad. Yo propuse esto en el 2008, siendo ministro de Hacienda. Fui a Dinamarca, invité al ministro del Trabajo de la época, que me dijo que llegaba, se subía al avión, al final no se subió al avión. Lo confieso, era una gran idea que rebotó, no tuvo apoyo alguno. 15 años más tarde sigo pensando que era una gran idea. Resumo entonces, el problema no está en llegar al diagnóstico, el gran problema es cómo nos ponemos de acuerdo para llevar ese diagnóstico a la práctica, y es ahí donde tantos países de América Latina, me temo, reprobamos el examen. Exacto. Y usted tiene un libro que viene pronto sobre la importancia de la factibilidad política, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, entonces esperamos para la próxima asamblea para escuchar más. Ahora pasando de nuevo al ministro Marcel. Bueno, hemos escuchado de estos desafíos políticos, cómo limiten. ¿Cómo ves el tema de la relación entre el crecimiento y la desigualdad? ¿Cómo balancear estos temas de seguridad y protección al trabajador con estas políticas de competencia, de entrada y salida fácil, etcétera? Bueno, a ver, creo que el tema de protección, tenemos que pensar bien qué es lo que estamos pensando proteger. En el caso de los trabajadores, si uno observa lo que ocurre a lo largo de la vida de un trabajador, por supuesto no solamente tendrá empleo, una remuneración
sino que probablemente va a enfrentar una serie de accidentes en el camino. Desde perder el empleo, una enfermedad, envejecer, ser víctima de un delito. Y el problema es que uno de los elementos que generan más desigualdad es el hecho de que cuando los pobres se enfrentan a esas contingencias, no tienen los activos con los cuales protegerse y recuperarse. Entonces, mi manera de entender el tema de la flexiseguridad es hasta dónde tenemos sistemas que son capaces de mitigar el efecto económico de esas contingencias. Eso que lo podemos ver a nivel de, en este caso, de trabajadores y trabajadoras, también lo podemos ver a nivel de las firmas y a nivel de las economías. A nivel de las economías, tenemos, por supuesto, ciclos económicos, pero tenemos también en América Latina con mucha frecuencia desastres naturales. A nivel de las firmas, lo que nos encontramos es que también las firmas tienen aciertos y tienen fallas. Cuando hablamos de las firmas, el concepto de protección es un concepto que tiende a estar, vamos a decir en inglés, all over the place cuando se trata de las empresas de menor tamaño. Los políticos de todo el mundo, también muchas veces los organismos internacionales, tienen una gran obsesión con las empresas de menor tamaño. Pero a veces la aproximación que tienen a este sector es una aproximación de protección, que es tratar de mantener las cosas más o menos como están, en lugar de una perspectiva de promoción, que es permitir que las firmas pequeñas, innovadoras, sean capaces de crecer y competir con las firmas más grandes. Acá en Chile, hace unos años, el Banco Central hizo un estudio sobre productividad a nivel de firmas y testeó las hipótesis, midió entrada, salida, cambios en productividad, crecimiento, etc. Un poco después hizo un estudio sobre el mercado del trabajo para evaluar la movilidad en el mercado del trabajo. Y entonces en Chile hay dos cuestiones que son bien características y que yo creo que explican parte de lo que observamos en materia de productividad. Primero, que las firmas más productivas no son las que crecen más. Y en segundo lugar, que hay una enorme movilidad en el mercado del trabajo. Hay un gran turnover, ¿ah? Pero es un turnover espurio, en el sentido que el movimiento de los trabajadores no es necesariamente hacia firmas más productivas, ni tampoco como resultado de ello mejoran sus remuneraciones. Entonces, ¿qué es lo que, a mi entender, está detrás de estos dos fenómenos? Está, por un lado, el hecho de que las políticas que tenemos para proteger a las pequeñas empresas ponen un impuesto muy grande al crecimiento. Y por otro lado, que la concentración de los mercados hace que los incumbentes tengan una serie de mecanismos para defenderse de los desafíos de los ascendentes. Por supuesto, hay aquí un gran desafío para las políticas públicas, con un grupo importante de organizaciones de pequeñas empresas. Aquí veo uno de sus dirigentes aquí sentado en primera fila. Trabajamos en el diseño de un sistema de impuesto a la renta que, por un lado, genera un mecanismo muy simple de formalización de microempresas en sus inicios a través de un esquema de monotributo. Después permite que la gran mayoría de las pequeñas empresas se acojan a un sistema de tributación transparente en el cual se pagan impuestos los dueños de las empresas más que las empresas. Y luego tienen una transición hacia el régimen más general de tributación que les permite usar créditos tributarios que se generaron durante su etapa de pequeña empresa. Y por lo tanto, suavizan la transición
hacia un estatus de empresa de mayor tamaño. Eso lo conversamos unos días con algunos parlamentarios de oposición y les dijimos, de todo lo que estamos trabajando en impuesto a la renta, esto no lo vamos a abandonar, porque nos parece demasiado importante para la dinámica de nuestra economía, para la capacidad, para generar mayor productividad, para premiar la innovación y para generar competencia. Entonces, todo esto tiene que ver con distribución, ¿cierto? Porque hablamos de rotación en el mercado del trabajo, hablamos de protección social y de movilidad de las empresas, y creo que eso es lo que al final nos permite conectar los temas de innovación con equidad o protección social. No, muy interesante la iniciativa y estaremos viendo cómo evolucione. Ministro Fernández, Paraguay ha mantenido una estabilidad macroeconómica en un contexto difícil en los últimos años y felicitaciones realmente por Paraguay a llegar al grado de inversión. ¿Cómo han sido las políticas que han contribuido a esa estabilidad y cómo se está utilizando esa estabilidad para generar mayor productividad? Gracias por el concepto. Mira, la verdad es que gracias a eso tenemos un poco de resiliencia para, digamos, enfrentar todos los desafíos que tiene este mundo dinámico, porque estaba mencionando si cambió mucho el antes o después de enero, ¿verdad? Pero ese es uno de los shocks nomás que por lo generalmente nos vienen. Hay muchos shocks que nos vienen, entonces tenemos que tener esa capacidad de resiliencia. Como dice el presidente de mi país, la ventaja de Paraguay es que vive en un vecindario bastante complejo. Estamos rodeados por dos gigantes que no siempre son bien comportados. Y entonces estamos medio que acostumbrados de hace 200 años de tener este tipo de volatilidades alrededor nuestro. Eso nos da un poco de resiliencia. Ahora, yo siempre digo, las crisis son oportunidades también. Es cuestión de que uno lo vea de esa forma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta tendencia que tenemos ahora de mayor proteccionismo, si bien yo considero es proteccionismo vis a vis de los Estados Unidos y no generalizado todavía, por lo menos contra todo el mundo, y explotemos otros caminos. Le decía hoy a un periodista, justamente me preguntaba, y bueno, ¿y qué pasa si te imponen los 25% de impuestos para la carne paraguaya? Y bueno, la carne paraguaya yo confío de que es de buena calidad, y si no va ahí, se va a ir a otro lado. Tenemos otros 120 lugares donde podemos llevar la carne, y espero que consuma mucho. Vos estás más lejos, pero acá, Mario, espero que comes un asado con carne paraguaya de vez en cuando. Porque tenemos otros mercados, entonces es cuestión de ver, nos cierran uno y abrimos otros lugares. Entonces tenemos que empezar a no obsesionarnos con un solo lugar. Si bien es la economía más poderosa del mundo, necesitamos buscar alternativas cuando ocurre ese problema. En nuestro caso en particular, básicamente lo que estamos buscando mucho es insertarnos mucho más a nivel regional. La gente nos pregunta porque tenemos relaciones con Taiwán, y bueno, pero te estás perdiendo China. Y nosotros le decimos, sí, pero China me queda a millones de kilómetros y yo tengo mi China al lado. ¿Y quién es mi China al lado? Es Brasil. Entonces lo que nosotros estamos potenciando es justamente la integración económica y productiva de la economía paraguaya en Brasil, que es nuestro gigante. Y Brasil no importa si no crece, por ejemplo, en la parte de autopartes que le estamos suministrando a través de Maquila. No importa si no crece, porque todos los años va a seguir comprando 3 millones de autos, independientemente si crece o no. Tal vez si crece va a comprar 3 millones 500, pero si no crece va a comprar 3 millones. Entonces todos los años tenemos que proveer autopartes para 3 millones de autos. Entonces estamos aprovechando esas ventajas regionales que todavía no están totalmente explotadas. Entonces, ¿nos sirve la macro? Sí, porque a partir de una macro la gente puede invertir, puede innovar, puede crecer. Si no hay macro, no existe nada. Yo siempre digo, es la mesa, las 4 patas, la política fiscal, la monetaria, la cambiaria y la financiera. Son las 4 patas de una mesa llamada la macro, y sobre eso se construye la economía. Y vaya que en América Latina a veces falla una de las patas y se nos cae todo lo que construimos encima. Entonces,
Las políticas macro tenemos que tomarlas seriamente, no podemos perderlas, tenemos que volver a lo básico. Después de la pandemia hubo mucho desarreglo en términos de la macro, ahora tenemos que volver a converger y dentro de eso salirnos también, beyond de macro, porque ahí tenemos que hablar de estas cuestiones de innovación, de estas cuestiones digamos, de oportunidades para la gente, porque de lo contrario no vamos a alcanzar el nivel de desarrollo ni económico ni social que todos queremos, que todos estamos anhelando. Entonces, basamos mucho nosotros la cuestión de nuestro plan estratégico a futuro en tener la buena macro y después complementar eso con otras cuestiones. Y una última cosa, porque me preguntaste, bueno, ¿cuáles son las políticas que implementamos? Y yo quiero más que decir las políticas, son las mismas de siempre, la fiscal conducente, la monetaria, perdón, en manos de un Banco Central Independiente. Quiero comentar una anécdota de lo que fue cuando yo llego al Banco Central en el 2013 y se estaba por lanzar un libro que era por los 70 años del guaraní. Nuestra moneda ahora ya tiene 81 años. En ese entonces eran los 70 años. Y el libro se llamaba El guaraní, un símbolo de la estabilidad, algo así. Y la última parte es la que quiero resaltar. Decía una conquista de la sociedad. ¿Y por qué decía el libro una conquista de la sociedad? Porque no dependía del político de turno, del gobierno que está a la cabeza. Es la sociedad la que te demanda que vos no hagas locuras en la parte fiscal ni tengas una inflación de 2 dígitos o mucho más. Entonces, ahí está la importancia de las políticas, o el secreto del éxito, yo creo, de Paraguay, cuando la sociedad se convence de que esa es la base sobre la cual construir la economía. Ahí tenemos medio camino recorrido para el desarrollo de nuestros países. Sí, de acuerdo. Y yo creo que eso conecta muy bien con esos estudios que se está haciendo sobre el tema de factibilidad de políticas, políticas de Estado. Cuéntanos un poco de sus perspectivas sobre estos temas. Sí. Escuchando a Carlos, a mí me surge antes que nada una reflexión para no ser tan pesimista, digo yo, ¿no? Porque cuando hablamos de América Latina siempre es fácil listar las cosas que hemos hecho mal o que no hemos hecho, pero resulta que tú ejemplificas muy bien algo que hemos hecho bien. Yo soy lo suficientemente viejo para recordar que hace 30 años atrás había gente que se paraba en un escenario como esto y decía, no, los déficits fiscales no importan, la inflación es estructural y por lo tanto no hay nada que podamos hacer, etcétera. Bueno, respecto a eso en América Latina, primero aprendimos y segundo, generamos consensos políticos e instituciones. Los bancos centrales de América Latina, con un par de excepciones que no voy a mencionar para que nadie se me enoje, pero los bancos de América Latina, los bancos centrales son serios, son profesionales, son creíbles. Tenemos aquí 2 banqueros centrales transformados en ministros de Hacienda y qué buena tendencia es esa. Y como todos ustedes saben, en el último reventón inflacionario, los bancos centrales de América Latina subieron las tasas, contrajeron la demanda agregada y bajaron la inflación antes que Estados Unidos y antes que Europa. Algo que hace 30 o 40 años habría sido impensado. Por lo tanto, primera idea, no todos lo hacemos mal, a veces hay consensos, hay instituciones que se van forjando, que se vuelven, como tú decías, social y políticamente aceptadas y aceptables, hay que cuidarlas, por supuesto. La pregunta entonces es cómo hacemos eso mismo, pero en otras dimensiones. Y yo quiero creer que es posible. Un mercado laboral que tiene flexiseguridad, para quedarme 30 segundos en el mismo ejemplo, es un mercado laboral en que todos ganan, en que el trabajador tiene más alternativas de moverse de su actual empleo a un empleo más productivo con una mejor remuneración, pero al mismo tiempo si le va mal y se equivoca o su empresa quiebra, el Estado no solamente lo va a apoyar, sino que le va a dar un seguro de desempleo más generoso que el que tenemos en buena parte de la región. ¿Es políticamente fácil? No, es difícil. Porque una cosa que yo aprendí es que uno le cambia una coma al Código del Trabajo y saltan unos por aquí, cambias otra coma, saltan otros por allá, pero eso es absolutamente posible. Aprovecho de mencionar, tú decías que viene un libro en que he estado trabajando, hago un poquito de propaganda, pero es una propaganda relevante a la discusión que estamos manteniendo aquí. Con otro colega de London School of Economics, Tim Besley, hace 1 año y medio atrás, invitamos a 16 colegas a que participaran en el siguiente ejercicio.
Este año se cumplen 35 años desde el consenso de Washington. Y nosotros le preguntamos a estos 16 colegas, en esos 35 años, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos en política comercial? Philip y John Van Reenen contribuyeron el capítulo sobre innovación y crecimiento, macro, micro, monetaria, cambiaria, etc. El libro sale en pocas semanas más, lo pueden comprar, regalar para Navidad, en fin. Pero el punto que quiero hacer aquí es que en esos 35 años pasaron dos cosas. El mundo cambió, el surgimiento de China, el cambio del eje del desarrollo desde Europa y Estados Unidos hasta Asia, pero también la economía cambió. Y hay cosas que hoy día entendemos mucho mejor que hace 30 o 40 años no entendíamos bien. Si yo miro lo que tenía que decir el consenso de Washington sobre crecimiento, ustedes me dirán, sí, era pro crecimiento. Vayan y relean ese documento y se van a dar cuenta que la palabra crecimiento está una vez en el trabajo original de Williamson y se refiere al crecimiento de las exportaciones. Porque el año 89 todavía operábamos con un concepto de eficiencia y de crecimiento muy primario. El concepto era, bueno, yo liberalizo los precios, los mercados hacen lo suyo y tenemos una economía que es eficiente en un sentido estático. Y me deshago de todas las rentas porque esa es la manera de que la economía sea aún más eficiente. ¿Qué sabemos hoy, 35 años más tarde? Que si te deshaces de todas las rentas no hay crecimiento. Porque como aprendimos de Philip, los que innovan precisamente para hacerse de una renta. Los que en pocos meses lograron la vacuna contra el COVID, no lo hicieron por bolitas de dulce, lo hicieron para hacerse de una renta, porque yo patento una vacuna. ¿Cuál es la clave? La clave es que esa renta no es para siempre, porque la patente se agota. Y la clave es que si me vuelvo demasiado grande y demasiado gordo y demasiado rico, le ponga la pata encima a otros, eso hay que evitarlo. Y así como aprendimos en materia de crecimiento, aprendimos en una serie de otras dimensiones. Y lo que yo a veces temo es que ese aprendizaje que ha ocurrido en materia académica no siempre se traduce a los debates que tenemos en materia de política en la región, porque seguimos teniendo debates muy anticuados. Me baja los impuestos, me sube los impuestos. Ese es uno de los 15 posibles debates, ¿no? Pero hay tantos otros que sería tan importante tener. En Chile por muchos años hablamos de educación, pasamos 7 u 8 años hablando de educación y resulta que hablamos de todo lo que tenía que ver con educación, menos de lo que importa. Menos de cómo hago yo que un niño que viene de un hogar con poco capital social aprenda más. Hablamos si la educación debería ser pública o privada, con lucro, sin lucro, así o asá. Hablamos muy poco de aquello a lo cual yo hoy día me dedico, de lo que pasa dentro de la sala de clases, de cómo yo motivo mejor al profesor, de cómo yo le enseño mejor al profesor, de cómo hago que el currículum esté al día, en fin. Entonces, ¿cuál es mi pequeño ejercicio de propaganda? En este libro, como en tantos otros, no quiero decir que sea el único, tratamos de resumir qué es lo que en 35 años aprendimos, para que ojalá en los 35 años que vienen no nos quedemos pegados en esos debates del pasado que ya se han vuelto un poco aburridos, que tratemos de pensar en los debates que efectivamente sí son productivos. Ojalá. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta de la audiencia de Michael Piowar from the Milken Institute. Del Instituto Milken, que pregunta cuáles son las mejores formas para que los gobiernos democraticen el acceso al capital, o sea, mejorar el acceso a capital para las empresas pequeñas y medianas. Y quizá pueden combinar la respuesta a esa pregunta con algunos comentarios finales al reflexionar sobre la presentación del profesor. Y empezaremos con usted. Democratizar el acceso al capital requiere primero mercados de capitales profundos que sean capaces de entregar financiamiento de largo plazo en moneda local y para eso se requiere sociedades que sean capaces de ahorrar y sistemas financieros que sean eficientes en la capacidad de generar instrumentos de ahorro y de inversión. En el caso de las empresas pequeñas, por supuesto, un tema fundamental es el manejo del riesgo y en la combinación de capital
para invertir y capital y financiamiento para invertir y financiamiento de capital de trabajo. Para eso hay instrumentos de manejo de riesgo que pueden administrar los gobiernos. En buena parte del mundo, recordemos que durante la pandemia se crearon una serie de mecanismos de garantía para permitir que el crédito se comportara de manera contracíclica. Y en muchos países eso efectivamente ocurrió. Eso que ocurrió durante la pandemia perfectamente lo podemos trasladar hacia el sector de empresas de menor tamaño. Entonces eso es lo que se refiere al crédito. En lo que se refiere al capital propiamente tal, la industria de capital de riesgo es la que en buena medida nos permite generar ese vínculo. Para eso hay mecanismos de política pública, regulaciones, incentivos, aportes mismos, fondos que a su vez enmarcan otros fondos que pueden contribuir en ese sentido. Entonces, creo que mecanismos hay. Si aquí en Chile nos vamos, no sé, 20, 25 años hacia atrás, nos vamos a encontrar con que el acceso al crédito de las pequeñas empresas era prácticamente nulo. Y fue un banco estatal, el Banco Estado, el que comenzó a abrir líneas de crédito, mecanismos de financiamiento que se fueron combinando con algunos otros elementos que permitieron que hubiera un acceso al crédito mayor. Por supuesto que hay una brecha grande todavía que cubrir. Y yendo al wrap-up, yo lo que diría es que lo que tenemos que pensar es en innovación que surge de distintas partes de la economía. Creo que cuando hablamos muchas veces de igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades para innovar es probablemente uno de los mecanismos más importantes de movilidad social y de contribución al crecimiento. Voy a cerrar con una nota personal, así como el padre de Philippe se dedicaba al arte, entiendo yo. Mi padre era un pequeño empresario él instaló una placa solar en el año 74 en nuestra casa. Estuvimos varios años duchándonos con agua tibia, pero en la capacidad de identificar algo que tenía una proyección que hoy día la podemos ver. Fíjense que en ese caso era un pequeño empresario que se le ocurrió hacer una innovación casi a nivel doméstico. Entonces, si somos capaces de ir construyendo ese camino, creo que podemos tener economías mucho más vibrantes e innovadoras. No tenemos que avergonzarnos de tener industrias basadas en recursos naturales. Tenemos que pensar en el sistema de permisos como algo que facilita las inversiones y no las impide. Creo que esos son los elementos que tenemos que reunir para poder responder a estos desafíos de crecimiento. Bueno, muchas gracias, ministro. Ya corto nomás porque ya estamos pasados. Sí, estamos a tiempo, entonces. La cuestión de la pregunta es una cuestión básica pero muy importante para todos los países de la región, la cuestión de inclusión financiera. Y eso es algo fundamental y va a continuar siendo fundamental para todos los países acá de la región, porque realmente tenemos todavía mucho por hacer. Hay mucha gente que está excluida del sistema financiero y por tanto no tiene ni siquiera esa posibilidad ni de consumir ni de invertir, mucho menos de innovar. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho y así como mencionó Mario, nosotros empezamos ahora, tal vez estamos muy atrasados con relación a lo que es Chile, potenciarla al Banco Nacional de Fomento para que esa pequeña y mediana empresa tenga ese acceso al crédito. Los primeros resultados son muy auspiciosos. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá que simplemente el gobierno dando una línea de crédito. Tienen que ser bancos. Y cuando hablamos de bancos, nos vamos a hablar de los 5 mayores bancos del mundo que se van a ir a prestarle a un microempresario allá en Paraguay o en el interior de Paraguay, allá en una ciudad que no sea Asunción. Entonces van a haber bancos especializados en toda la cuestión de pequeñas y medianas empresas y eso lo tenemos que ver de muy buena manera.
Y de la forma que veo que trabajan, hay un factor que es clave para mejorar el acceso a los sistemas financieros y por tanto tener mayor inclusión financiera por parte de estos agentes financieros que hay, que es tecnología. La tecnología es fundamental para tener el acceso. No sé si tengo acá, sí tengo acá, creo que está ahí. Mi teléfono, que no es más, esto ya no es más un teléfono, este es cualquier cosa menos un teléfono. Creo que lo que menos usamos es para hablar, ¿verdad? Pero esto para nosotros ha sido fundamental para tener una inclusión financiera en Paraguay, porque te llega a todo el país. El banco tradicional tiene sus sucursales y que no te llega a todo el país, no te llega ya en una estancia en el medio del Chaco paraguayo. Entonces, toda la parte del uso de tecnología, el uso de la información que contienen las transacciones que uno puede hacer, incluso mandando dinero, recibiendo dinero, es fundamental para procesar con tecnología y llegar a ese acceso que necesitamos nosotros, sí, porque al final de cuentas son los que más trabajo crean en un país como Paraguay y por tanto necesitamos incluirlo financieramente. Absolutamente, es una revolución realmente. Bueno, para concluir. Solo 2 ideas para concluir. Respecto de las pequeñas empresas. Mario lo dijo, pero lo dijo de modo ministerial, yo lo voy a decir de modo no ministerial. El problema con las políticas orientadas a las pequeñas empresas en América Latina es que las condenan a ser pequeñas para siempre. Lo que uno quiere es que las pequeñas empresas pasen a ser medianas y que las medianas pasen a ser grandes y que las grandes pasen a ser muy grandes. Y eso en nuestra región no ocurre. Hay estudio tras estudio tras estudio que nos muestra que si uno mira la distribución de tamaños de las empresas, América Latina es totalmente anómala. ¿Por qué? Porque estamos repletos de microempresas que nunca pasan a ser ni siquiera pymes, mucho menos empresas medianas o grandes. Y son, inevitablemente, tristemente, empresas de muy baja productividad. Entonces, estamos todos de acuerdo que las pequeñas y medianas empresas son una cosa muy linda. Serían más lindas aún si dejan de ser lo que son y se vuelven grandes. Esa es la primera idea. La segunda idea es una celebración. Qué bueno que estemos hablando de crecimiento. Creo que pasamos por un periodo en América Latina algunos años atrás en que el crecimiento era una palabra sucia, una idea neoliberal, en fin. Y esa, por supuesto, es una tremenda equivocación. Mi gran amigo y ex colega del Harvard Kennedy School, Lance Pritchett, ha escrito muchos papers que argumenta y documenta una observación. No hay país que le haya hecho mella de verdad a la pobreza, a la exclusión y a la desigualdad sin subir el ingreso per cápita. Todos los indicadores de bienestar humano del UNDP están altísimamente correlacionados con el ingreso. Y por lo tanto, suponer que vamos a mejorar en la dimensión de integración social sin que haya innovación y crecimiento es absoluta y totalmente contradictorio con la teoría y con la experiencia del mundo. Por lo tanto, el crecimiento no es una cosa conservadora, anticuada, neoliberal, es al revés. Un instrumento, no el único, pero un instrumento clave para mejorar la vida de la gente en la región. Así es que gracias, Vid, por ponernos este y no otro tema en la agenda. Bueno, muchas gracias, Andrés. Y justamente el crecimiento, la productividad es al centro de nuestra nueva estrategia. Muchas gracias a todos, gracias audiencia y bueno, hasta la próxima.